mucho conocimiento de todos estos temas y siempre es un agrado tener al químico Antonio Romo Paz. Altos niveles de arsénico en el agua en nuestro país, y en este reportaje también incluye Hermosillo, Sonora. Pero ¿qué efectos tiene el arsénico en nuestra salud? Gracias, químico, por estar con nosotros. Sí. Hay mucha fuente del arsénico, principalmente proviene de una forma natural y también por contaminación de las industrias, ¿no? Okay. Pero aquí en Hermosillo, desde hace muchos años, se da la contaminación por la roca, ¿no? El subsuelo, el agua subterránea se contamina, y más cuando hay un agotamiento de los acuíferos, ¿no? Se empieza a subir esos niveles de arsénico. Esos niveles de arsénico son muy peligrosos, principalmente cuando se habla de una intoxicación crónica, que son efectos que se dan en 20 o 30 años de estar consumiendo. Por eso muchas veces la gente no le tiene miedo a la contaminación del arsénico, porque son problemas crónicos que poco a poco van apareciendo sus efectos, ¿no? Los primeros efectos que aparecen son pigmentación en la piel, se empieza a formar unas lesiones que primero son benignas, pero después se transforman en cáncer de piel. Uy. También afecta cáncer de vejiga, de riñón, de hígado, de otros órganos, ¿no? Entonces es muy peligroso, por eso conviene que se esté controlando el arsénico de que están obteniendo el subsuelo. Sí, se dice que hasta los lunares empiezan a ser grandes, cómo va cambiando la piel. Estábamos analizando este reportaje que publicó Data Crítica y Quinto Elemento, y pues se hablaba de que a las pruebas que se hicieron en el 2014, a las del 2018, pero que últimamente no se han hecho pruebas, se elevó demasiado. Este nivel, que tanto que la Organización Mundial de la Salud pues hace un llamado porque está rebasando los límites, ¿no? Así es, se han rebasado los límites. Es un problema muy antiguo de aquí de Hermosillo, y no se ha atendido como debiera de ser, como se ha atendido en Torreón, Coahuila, en otras ciudades, que sí se han puesto filtros ante ese problema de contaminación por arsénico. Aquí en Hermosillo no se ha querido atender porque la contaminación del noreste y sureste, sabemos todos los que nos hemos dedicado a investigar la calidad del agua, sabemos que son altos niveles de cloro, de arsénico y de flúor. Sí, el flúor también. Siempre. Yo recuerdo que hace muchos años, químico, se estuvo publicando información hace como más de 15 años del flúor, que se decía que manchaba los dientes y demás, y que se había detectado al norte de la ciudad. ¿Eso nada más daña los dientes, o el flúor qué también puede ocasionar en el organismo del ser humano? Mira, el flúor, se ha reportado que la ingestión prolongada del flúor puede ocasionar fluorosis, tanto en los dientes como en el esqueleto, ¿no? En los huesos. Sí. También puede afectar el sistema nervioso. Entonces, son muchos los efectos que también puede ocasionar el flúor. Por eso es que se tiene una norma para que se cumpla esa norma. Pero hace falta que nos informen más. Muchas veces el mismo ayuntamiento, porque es el encargado de manejar la cuestión, la calidad del agua, no nos informa. Ellos dicen, son públicos los datos, pero uno los busca en la página del ayuntamiento y no los encuentra. Tienen ahí un reporte de la calidad del agua, pero tiene más de 2 años y medio. Son reportes viejísimos que el análisis de metales pesados y arsénico se debe hacer cada 6 meses. Y no lo informan, no es público. La gente olvidan a que apenas los técnicos conocemos ese problema, y que como no se difunde, pues la gente, y como los efectos son a largo plazo, sí, a los 20 o 30 años, pues nadie hace caso de ese problema, que sí es un problema grave para Hermosillo, que otras ciudades que sí lo han podido resolver.
y están en proceso de resolverlo. Por ejemplo, ahí en Torreón, Coahuila, hay filtros especiales para captar el arsénico. Sí, Y aquí, y el problema es solo al ingerirla, pero también al contacto con la piel, porque obviamente que la gran mayoría de la gente pues toma agua purificada, ya sea porque la compra o hace sus instalaciones para tomar agua más limpia, pero no es solo en el consumo, también es al contacto con la piel, al bañarnos y demás. no, es principalmente por el consumo del agua, pero también si agarramos la opción de Hermosillo ocupa el primer lugar, nada honroso primer lugar en el consumo de agua embotellada. Sí. Está muy mal porque estamos usando mucho plástico, estamos contaminando el medio ambiente y nadie ha dado una solución hasta hacia este problema, ¿no? Que a veces es muy fácil, no, pues yo compro agua, pero hay gente que no puede comprar Claro, un que no está en la garrafón de agua, condición. ¿no? Químico, y esos sistemas caseros que instalan para pues purificar el agua, ¿funcionan? Sí, sí funcionan. El arsénico es un metaloide muy difícil porque yo he hecho filtros ahí en laboratorio, prototipos de filtros, y sí funciona muy bien, se llama por ósmosis inversa. Sí. Pero estos filtros hay que estarlos renovando cada 6 meses. Sí. Pero en la mayoría de los expendios de agua, depósitos de agua, no tienen una supervisión de la Secretaría de Salud. O sea que no sabemos exactamente si de veras nos están vendiendo agua purificada o es agua que no han cambiado esos filtros, ¿no? Sí. Químico, sí. Y bueno, para mí siempre es un gusto platicar con usted porque en otras ocasiones, pues una vez cobramos notoriedad por un tema que tenía que ver con el champú. ¿Se acuerda, Químico? Sí, sí, me acuerdo muy bien. ¿Cómo olvidarlo, no? Si se hizo viral en un tiempo donde las cosas no se hacían virales, que era el uso de estos químicos. Sí. ¿Todavía persiste esto? Disculpe que le cambie un poquito el tema. Sí, mira, qué bueno a partir de esa entrevista que se hizo viral en todo el mundo, en Latinoamérica y todo eso, porque a mí me hablaron hasta los productores de Pantene, de esas marcas reconocidas, que si era cierto eso que estaban, le dije tan cierto, porque si yo hice la investigación esa, ¿no? Uh-huh. Porque creían que a veces se hace viral algo que inventan nombres, a veces hay gente que son mentiras, pues, uh-huh. Sí. Pero esa vez sí tuvo repercusión porque la industria cosmética mexicana cambió la fórmula y quitó el formaldehído y formol, los quitó aunque la norma todavía se los permitía, pero lo quitó porque no puede haber una sustancia cancerígena, no puede existir en el champú. Químico, y a eso quería llegar. En esa ocasión, hubo una repercusión porque las propias empresas se mostraron preocupadas por esta situación. Pero aquí el sector público no se preocupa. Ni el sector privado, porque sabemos que la industria que más contamina, por ejemplo, es la minería, que tiene una gran importancia económica para nuestro estado, y el sector público pues se lava las manos diciendo, no, es que el agua en Sonora está naturalmente mineralizada y no pasa nada. ¿Qué habría que pasar para que... ¿Qué tan grave tendrían que ser los casos de cáncer y otras enfermedades para que las autoridades abran los ojos y realmente hagan algo por nosotros? Mira, es muy difícil. Yo sé que una sustancia química, yo lo veo en la Universidad de Sonora, la gente que trabaja, los empleados que trabajan ahí donde están en contacto ellos, le tienen mucho miedo a los ácidos, a las bases, porque inmediatamente les quema el ácido. Es como el ácido de las baterías. Uh-huh. Les tienen mucho miedo porque luego ven el efecto. En cambio, de una sustancia cancerígena que le puede dar cáncer uno por una exposición crónica, o el arsénico, que tarda 10, 20, 30, 40 años para hacer su efecto, le hacen confianza y no creen, es un invento de los químicos o algo así, dicen. Pero la estadística nos dice que es así, porque no por nada Sonora y Hermosillo tiene muchos casos de cáncer, ¿no? Así es. ¿Sí? Y hay mucha diabetes, porque el mismo arsénico está relacionado con la diabetes, entre otras causas, ¿no? Sí. Y es que se debe tomar cartas en el asunto, pues, porque a mí me da envidia que otras ciudades sí hay gente que está
está empoderada, pues que le pide a sus autoridades, hagan esto, hagan Y esto. lo hacen. Esos filtros son muy caros. ¿Qué se tendría que hacer? Explíquenos un poco, químico, por favor. Sí, miren, son filtros el Instituto de la Tecnología del Agua, Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Ellos tienen según el pozo debe ser la forma que debe de tener ese filtro, los contenidos, qué es necesario, porque no es igual filtrar el arsénico o filtrar otros metales. Va a depender de cada pozo en particular. Si tiene metales pesados o si tiene puro arsénico, es otro filtro. Okay. Entonces va a depender cuál es el problema de ese pozo para poder recomendar un filtro. Es un Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, es la dependencia que se encarga de recomendar los filtros que para determinado pozo, ¿no? Porque ¿para qué vas a invertir en algo que sale muy caro o que no se requiere para determinado metal si no se encuentra ese metal, ¿no? Muy Entonces, bien, pues, si es para cada pozo, pues se recomienda, hay una recomendación, pero lo mejor es por ósmosis inversa, sí. Que es el método más utilizado para remover tanto metales pesados como flúor, cloro y todo lo que... todos los otros metaloides. En aquel tiempo se hablaba en el caso del flúor, y recuerdo algunas investigaciones periodísticas que se hicieron, y decía que el norte de la ciudad, el norte de Hermosillo, era donde más flúor se encontraba, de hecho, y hacían la recomendación que de preferencia utilizar esa agua purificada. En cuanto al arsénico y el flúor, ¿sigue siendo el norte lo más, o toda la ciudad de Hermosillo? Está muy bien limitado. Es el noreste, es exactamente la Palermo residencial, altos niveles de arsénico, que yo de hace muchos años conozco, que en esa zona, sí, ahí no se recomienda tomar esa agua, ¿no? Y está la zona de Huilar, aquí el sureste, la zona de Huilar, ahí no... de plano así no tomar el agua. No tomar el agua o tener filtro, sí, para que pueda... ¿Sabes qué? Lo que más me llama la atención, que esos contenidos, tanto de arsénico como de flúor, afectan a los niños pequeños, más a los preescolares. Menos mal. Sí. Son los más afectados por los niveles altos de arsénico y flúor. Entonces, no tanto a los adultos todavía podemos aguantar más, sí, pero un niño de 3 años lo afecta directamente porque apenas están formando sus huesitos y no se logra, es más, no alcanzan una estatura correcta, lo que más podía haber crecido, no crecen porque se afecta a los huesos. Muy bien, pues como siempre, muy interesante platicar con el químico Antonio Romo Paz. Le agradecemos el tiempo y que nos comparta sus conocimientos sobre estos importantes temas. Así es, ya saben, a la orden, cuando gusten. Siempre es un gusto platicar con usted, químico, y sobre todo siempre es muy accesible, un hombre muy enterado y sobre todo un hombre muy preocupado por su sociedad y por la comunidad y por estos temas que son tan importantes. Gracias, químico.